Nunca imaginé que el día de mi cumpleaños sería también el día en que por fin despertaría. La casa estaba abarrotada. Risas, copas tintineando, música suave de fondo y miradas que se cruzaban como flechas entre desconocidos. Todos eran amigos de Julián, mi esposo, personas que no veía desde hacía años y que ahora llenaban nuestro salón, brindando como si la celebración fuera en su honor. Y, en cierto modo, lo era. Todo giraba en torno a él, como siempre. Nadie mencionaba que también era mi cumpleaños. Nadie trajo un regalo para mí. Nadie me miró como si tuviera algún papel más allá de ser la anfitriona invisible. Me dolían los pies, la piel me picaba bajo el vestido ajustado, ya arrugado de tanto correr de un lado a otro. Había preparado la comida, colocado los adornos, coordinado todo sin ayuda. Y, sin embargo, allí estaba, apoyada contra una pared, observando cómo se reían de un chiste que no entendía, sirviendo bebidas como una camarera agotada. Mi única pregunta era, ¿alguien se acordó de mí? Mi mirada se posó en Julián. Estaba rodeado de amigos, copa en mano, con esa sonrisa suya que solo muestra cuando se siente el centro del universo. Me lanzó una mirada fugaz, sin un gesto, y volvió a su grupo. En ese momento, escuché a una mujer murmurar cerca de la mesa: ¿Esa es la esposa de Julián? Pensé que era la del servicio. Sentí el rostro arder. El comentario me atravesó como un puñal, pero intenté ignorarlo. Me obligué a no llorar, aunque algo dentro de mí comenzaba a agrietarse. Para no quedarme quieta, tomé una bandeja con vasos y refrescos, fingiendo que tenía algo que hacer, pero mis manos temblaban. Al dar un paso mal calculado, tropecé. La bandeja se inclinó, los vasos cayeron al suelo con un estruendo y el líquido se esparció como una ola. El silencio fue inmediato. Todas las conversaciones cesaron, todas las miradas se clavaron en mí. Mercedes, la madre de Julián, fue la primera en romper el silencio. Con esa voz suya, aguda y mordaz, exclamó: «¿Ni eso sabes hacer bien, Lucía?» Me quedé congelada. Tragué saliva, me agaché en silencio y comencé a limpiar. No iba a darle el gusto de verme llorar. Ya no. Las voces volvieron a llenar la sala mientras yo secaba el desastre, pero por dentro el verdadero derrumbe apenas comenzaba. Entonces sentí pasos a mi lado. Julián. Por un segundo ingenuo, pensé que vendría a ayudarme, a decir algo amable. Pero no. Con una sonrisa cargada de sarcasmo, dijo en voz alta: «Lucía, te tengo un regalo muy especial». Lo miré sorprendida. ¿Un regalo? Había recordado. Extendió el brazo detrás de la cortina y de allí sacó una escoba, una maldita escoba. Me la tendió con teatralidad. «Aquí tienes tu vehículo. Ahora puedes salir volando». Estallaron las risas. Una oleada de carcajadas llenó el salón. No solo me habían ignorado, me estaban humillando. Sentí la escoba en mis manos como un hierro ardiente. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas temblaban. Quise desaparecer, pero algo se quebró de manera definitiva. Sin pensarlo, empecé a barrer. Pero no con resignación, no con vergüenza. Lo hice con rabia. Mis movimientos eran rápidos, duros, como si cada golpe de la escoba contra el suelo fuera una forma de gritar sin voz. Las risas se fueron apagando poco a poco. Todos me observaban desconcertados. No me importaba. Seguí barriendo hasta acercarme al centro de la mesa. Allí estaba el gran pastel de cumpleaños de Mercedes, una obra de arte decorada con flores y detalles dorados. Lo miré durante unos segundos. Sentí que toda mi vida había sido eso, adornada por fuera, hueca por dentro. Levanté la escoba, la descargué con todas mis fuerzas sobre el pastel. Un solo golpe bastó. La masa, el glaseado, los colores volaron por toda la sala. Gritos, caos. Mercedes chillando por su pastel perfecto, tratando de limpiarse el cabello cubierto de crema. Julián paralizado. Y yo, por primera vez, sentí algo parecido a libertad. No esperé más. Salí corriendo. Atravesé la puerta sin mirar atrás, bajé las escaleras, crucé la calle.
Las voces quedaron atrás. Corrí hacia la parada del autobús sin saber siquiera a dónde quería ir. Solo quería alejarme. Subí al primer autobús que llegó. Me dejé caer en un asiento al fondo y por fin respiré. Respiré de verdad. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero por dentro se abría una grieta por donde se colaba un poco de luz. Sonreí, apenas, pero lo hice. Las luces de Sevilla pasaban rápidas al otro lado del cristal. Mirarlas desde el autobús me hipnotizaba, como si en cada destello pudiera borrar una parte del pasado. No sabía hacia dónde iba, ni cuánto tiempo pasaría lejos, pero algo me decía que no podía volver, no después de lo que había pasado. El móvil en mi bolso vibró. Era Julián. No contesté. No podía. Cerré los ojos y me obligué a no temblar. Recordar la mirada de burla, la escoba, las carcajadas. Me revolvía el estómago. Apreté los puños y volví a guardar el móvil. Respiré hondo, intentando centrarme. Necesitaba un lugar, alguien. Y entonces pensé en Natalia. Natalia había sido mi amiga de infancia. Nos habíamos distanciado con los años, pero siempre supe que podía contar con ella. Llamarla fue un acto reflejo. Cuando respondió, su voz estaba cargada de preocupación. Me preguntó si estaba bien, dónde estaba, y sin darle demasiadas explicaciones, le dije que había salido de casa sin saber a dónde ir. 20 minutos después, su coche se detuvo frente a mí. Abrió la puerta sin hacer preguntas, solo extendió el brazo y me abrazó. En ese momento supe que estaba a salvo. Esa noche dormí en el sofá de su casa, arropada con una manta vieja que olía a lavanda y hogar. Natalia no preguntó demasiado. Me dejó espacio, me preparó una taza de té y solo dijo: «Puedes quedarte el tiempo que necesites». A la mañana siguiente, el timbre del móvil volvió a sonar. Julián, otra vez. Dudé un instante antes de contestar. Su voz era distinta. Ya no tenía el tono burlón, sino uno cargado de rabia. «Por tu culpa todos se rieron de mí. Te vas a arrepentir de haber hecho lo que hiciste». Colgué sin responder. Por primera vez no lloré, no temblé, me sentí fuerte. Asustada, sí, pero también extrañamente decidida. Pasaron los días. Dormía mal, comía poco, pero la claridad volvía poco a poco a mi mente. Natalia me ayudó a rehacerme. Me prestó ropa, me acompañó a comprar lo básico, me ofreció su silencio y su cocina. Pero yo sabía que no podía quedarme allí para siempre. No quería convertirme en una carga para ella y sus hijos. Con las pocas monedas que había guardado en secreto, imprimí currículums. Busqué trabajo donde pude, supermercados, panaderías, limpieza. Después de días de intentos, me ofrecieron un puesto en una lavandería industrial. El sueldo era mínimo, las jornadas largas, pero acepté sin pensar. Necesitaba ocupar mi mente y, sobre todo, necesitaba sentir que estaba haciendo algo por mí misma. Cada mañana me despertaba antes del amanecer y caminaba hasta la estación. El uniforme me quedaba grande, mis manos se agrietaban con el detergente, pero no me importaba. Al llegar el fin de mes y recibir mi primer salario, sentí que por fin respiraba un poco más hondo. Con ese dinero comencé a buscar una habitación en alquiler. No era mucho, pero suficiente para soñar con un espacio propio. Encontré una pequeña casita al borde del barrio antiguo. Estaba vieja, con humedad en las paredes y ventanas que apenas cerraban, pero era mía, pagada con mi esfuerzo, mi refugio. Natalia me ayudó a mudarme. Lloró al despedirse, pero comprendía que necesitaba empezar sola. Los primeros días fueron difíciles. La casa olía a encierro, el silencio era pesado, pero poco a poco fui limpiando, ordenando, dándole mi toque. Con un poco de pintura prestada y muchas ganas, comencé a transformar aquel lugar. Un día, al notar que la humedad del techo empeoraba, le pregunté a Natalia si conocía a alguien que pudiera ayudarme. Me dio el número de un amigo suyo, Manuel, pintor y fontanero, de esos que saben hacer de todo. Cuando Manuel llegó, me sorprendió su forma de hablar.
pausada, sin prisa, como si el mundo fuera un lugar más amable de lo que yo recordaba. Traía una sonrisa sincera y una mirada clara. Me explicó con calma lo que podía hacer, me dio un presupuesto justo y se ofreció a comenzar al día siguiente. Durante los 2 días que trabajó en mi casa, apenas hablamos, pero su presencia era reconfortante, no invadía, no preguntaba, solo hacía su trabajo con eficiencia y respeto. El segundo día, antes de irse, me entregó una tarjeta. Dudé un momento antes de aceptar. Luego le pedí algo que me avergonzaba profundamente. ¿Puedes escribir tu número aquí?, le dije bajando la mirada. No sé leer bien. Manuel no reaccionó con sorpresa ni con juicio. Tomó la tarjeta, escribió el número y me sonrió. Cuando necesites algo, aquí estoy. Esa noche me senté en la silla del comedor mirando las paredes recién pintadas. No tenía muebles bonitos ni adornos caros, pero ese pequeño espacio era mío. Cada rincón hablaba de un nuevo comienzo. Y aunque el miedo seguía ahí, por primera vez sentí que quizás, solo quizás, era posible ser feliz. El día después de la visita de Manuel amaneció nublado, pero en mi interior sentía un rayo tenue de luz. El aire fresco entraba por las ventanas abiertas, arrastrando el olor a pintura y a promesa de algo nuevo. Mientras limpiaba el suelo, escuché golpes suaves en la puerta. Abrí sin esperar a nadie y allí estaba él. Manuel, esta vez acompañado de un niño de unos 10 años, delgado, ojos vivaces y una tímida sonrisa. «Perdona por venir sin avisar», dijo con su tono tranquilo de siempre. «Él es Tomás, mi hijo. Hoy no tenía con quién dejarlo». Le hice una señal para entrar. La presencia del niño llenó la casa de una energía nueva. Miraba todo con curiosidad, tocaba los marcos de las puertas, inspeccionaba las esquinas como si fuera un explorador en una tierra desconocida. Me hizo sonreír sin querer. Mientras Manuel revisaba una fuga de agua en la cocina, Tomás se sentó en el suelo del comedor y empezó a dibujar con lápices que encontró en una caja. Yo lo observaba desde la puerta, sintiendo una paz que me resultaba casi extraña. Nunca había tenido hijos, y esa ausencia se había convertido en una sombra constante que prefería ignorar. Después de unas horas de trabajo, Manuel guardó sus herramientas y me miró con una expresión amable. Esta noche habrá un espectáculo de títeres en la plaza del barrio. Nada especial, pero Tomás estará allí con sus amigos. Pensé que, si querías, podrías venir también. Dudé. La última vez que fui a una plaza pública había terminado escapando de una fiesta, pero algo en la sencillez de su invitación, en la normalidad de ese plan, me hizo considerar la posibilidad. No respondí de inmediato, solo asentí levemente. Lo pensaré. Esa tarde, mientras el sol bajaba tras los tejados, me miré en el espejo. Mi reflejo era otro, menos asustado, menos rendido, tal vez aún roto, pero ya no invisible. Elegí un vestido simple, me peiné el cabello con esmero y salí. La plaza estaba llena de luces de colores, niños corriendo, música suave y ese murmullo de alegría que tienen los lugares vivos. Manuel me vio desde lejos y me saludó con la mano. Tomás, sentado junto a otros niños, reía con la boca llena de algodón de azúcar. Me acerqué, nos sentamos juntos en un banco de madera y por unos minutos solo compartimos el silencio. ¿Tienes familia aquí?, preguntó de pronto con una suavidad que no me incomodó. Solo mi madre, pero está en una residencia de ancianos. No tengo contacto frecuente con ella. No puedo cuidarla como merece. Manuel asintió. Su mirada no era de juicio, sino de comprensión. Me habló de su hijo, de su separación, de lo difícil que fue criar a Tomás solo. Me di cuenta de que compartíamos muchas más soledades de las que imaginaba. Cuando volví a casa esa noche, sentí algo distinto. No era amor, no era deseo, era una certeza. Alguien me había visto, no como sirvienta, no como sombra, me había visto como persona. Los días siguientes continuaron tranquilos. Empecé a establecer una rutina.
trabajo en la lavandería, limpieza en casa, visitas esporádicas de Manuel para arreglar detalles que encontraba como excusa para volver. Traía a Tomás con él siempre que podía. Y en esa dinámica improvisada, empecé a sentirme parte de algo. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, le confesé que nunca había aprendido a leer. Se lo dije con vergüenza, esperando alguna reacción incómoda. Pero lo que recibí fue una sonrisa serena. ¿Y si empezamos con tu nombre?, preguntó abriendo una libreta. A partir de ese día, cada martes por la tarde, Manuel se convirtió en mi maestro. Empezamos por lo más básico: letras, sílabas, palabras. Me costaba, me frustraba, pero cada avance me hacía sentir poderosa. Escribir Lucía por primera vez fue como firmar un acta de nacimiento nueva, la mía. Una tarde, mientras tratábamos de leer una frase sencilla, me contó algo que me hizo temblar. Tu historia no es normal, Lucía. Lo que te hicieron no es solo injusto, es ilegal. Has vivido como esclava en tu propia casa. No supe qué decir. Me limité a escuchar. Manuel conocía a un abogado, Esteban. Me propuso una cita con él. Dudé. Me resistía a remover el pasado, pero algo dentro de mí necesitaba respuestas. ¿Era posible que todos esos años hubieran sido algo más que abandono emocional? ¿Había algo que se pudiera reclamar? Una semana después me encontré sentada frente a un escritorio de madera oscura. Esteban me escuchó con atención mientras contaba mi vida desde la infancia, cómo mi madre trabajó para Mercedes sin recibir paga, cómo yo crecí allí, cómo Julián jamás me trató como esposa, sino como parte del mobiliario doméstico. Cuando terminé de hablar, Esteban se quitó las gafas y suspiró. Su rostro estaba tenso. Lucía, lo que has vivido es explotación doméstica. Esto es grave, muy grave. Las palabras de Esteban quedaron flotando en el aire como un eco incómodo. Explotación doméstica no era un término que yo hubiera escuchado antes. Durante años lo había llamado de muchas maneras: obligación, costumbre, agradecimiento, pero en realidad era abuso, era control, era cárcel. Esteban fue claro: debíamos denunciar. Teníamos las pruebas. Años de trabajo sin salario, el aislamiento, el hecho de que ni siquiera me permitieron aprender a leer, la llamada grabada de Mercedes amenazando con hacerle daño a mi madre si me alejaba. Todo apuntaba a una manipulación sistemática. A los pocos días, iniciamos el proceso legal. Me sentí como si caminara por un puente colgante, insegura, pero con el corazón decidido. Manuel, siempre a mi lado, me acompañaba a cada reunión, cada paso, cada silencio. Mientras el proceso avanzaba, comencé a reconstruir mi vida con pequeños gestos. Me inscribí en clases nocturnas para aprender a leer y escribir mejor. Cada letra que trazaba era una victoria, una forma de recuperar el tiempo perdido. También empecé a visitar a mi madre en la residencia. Al principio ella apenas me reconocía, pero poco a poco, con paciencia, logré reconectar con ella. Le llevaba flores, le leía cuentos cortos, y aunque no siempre respondía, sus ojos brillaban con una chispa de reconocimiento. El día del juicio llegó. La sala estaba impregnada de un aire denso, como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Julián parecía más envejecido, como si los años le hubieran caído de golpe. Mercedes, por su parte, mantenía esa mirada altiva, como si aún tuviera poder sobre mí, pero yo ya no era la misma. El juez escuchó con atención cada testimonio. Esteban expuso con precisión los hechos, cómo mi madre y yo fuimos utilizadas como mano de obra gratuita, cómo fui encerrada en una vida sin opciones, sin educación, sin autonomía. Luego llegó el momento clave. Se reprodujo el audio en el que Mercedes, con su voz firme y cruel, decía claramente que si seguía con esto convertiría la vida de mi madre en un infierno. El silencio se hizo pesado. El juez se frotó la frente, molesto. Julián se levantó y empezó a gritar que todo era una exageración, que yo lo había malinterpretado todo, que solo querían ayudarme. Pero ya era tarde. Su máscara había caído.
En su desesperación soltó insultos, me llamó sirvienta, desagradecida y juró que yo nunca habría sido nada sin él. Esas palabras fueron el sello final de su derrota. El juez dictó sentencia. Mercedes y Julián fueron condenados por explotación laboral, maltrato psicológico y amenazas. Ella sufrió un ataque al corazón al salir del tribunal. No sobrevivió. Julián, por su parte, fue llevado a prisión. Yo me quedé de pie, en medio de la sala, sin saber si debía llorar o reír. Lo que sentía era más profundo que eso. Era una liberación. Con la indemnización que recibí, pagué mis deudas, alquilé una vivienda mejor y, por consejo de Esteban, comencé terapia psicológica. Las sesiones no fueron fáciles. Me costaba hablar, me costaba aceptar que había vivido esclavizada. Pero poco a poco, el dolor fue transformándose en comprensión, luego en perdón y finalmente en impulso. Me propuse una meta: aprender. No solo a leer, quería estudiar derecho. Quería entender las leyes que antes me parecían ajenas, dominar ese lenguaje que usaron contra mí. Durante los años siguientes me preparé. Estudié con tenacidad, con rabia, con hambre. Aprobé los exámenes, ingresé en la universidad, me gradué. Hoy soy abogada. Mi vida cambió de formas que nunca creí posibles. Me casé con Manuel, tuvimos 2 hijos gemelos, y a Tomás, que ya está en la universidad, lo veo como a un hijo propio. Cada mañana, cuando me despierto y veo a mis hijos desayunar en paz, cuando camino hacia mi despacho con libros bajo el brazo, recuerdo el sonido de aquella escoba y sonrío, porque aquella burla fue el principio de mi libertad. A veces me cruzo con sombras del pasado. Hace poco, sin ir más lejos, lo vi. A Julián. Salía de un restaurante con uniforme de conserje, escoba en mano. Me miró como si el tiempo no hubiera pasado. Me llamó. Me pidió una segunda oportunidad. Dijo que había cambiado. Yo llevaba un abrigo nuevo, un bolso elegante y las llaves de mi coche en la mano. Lo escuché sin odio, pero sin duda. No soy la misma mujer, pensé, y tú tampoco eres el hombre que crees que fui. Le di la espalda. Me subí al coche. Mientras arrancaba, lo vi caer de rodillas en la acera. Y fue ahí, justo ahí, cuando supe con certeza que ya no tenía poder sobre mí, que por fin era libre. Los años siguientes fueron un torbellino de cambios, pero también de estabilidad. Mi trabajo como abogada me permitió no solo ganarme la vida, sino también ayudar a otras personas que, como yo, habían sido silenciadas por el abuso. Me especialicé en casos de explotación laboral y violencia doméstica, y cada vez que lograba que una mujer recuperara su voz, sentía que una parte de mí también sanaba. Manuel y yo construimos una vida juntos. No era perfecta, pero era nuestra. Los gemelos, Clara y Diego, llenaron la casa de risas y caos. Tomás, que ya era casi un hombre, se convirtió en el hermano mayor que los guiaba con paciencia. A veces, cuando lo veía ayudando a Clara con sus tareas o jugando al fútbol con Diego, sentía un nudo en la garganta. Había encontrado una familia, no solo en Manuel y los niños, sino también en mí misma. Mi madre, aunque nunca recuperó del todo la memoria, vivió sus últimos años en paz. La trasladé a una residencia mejor, donde la cuidaban con cariño. Cada domingo la visitaba, le llevaba flores frescas y le hablaba de mis hijos, de mi trabajo, de mi vida. A veces ella me tomaba la mano y sonreía, y aunque no decía mucho, sabía que me entendía. Natalia siguió siendo mi roca. Nos veíamos a menudo, tomábamos café, reíamos de cosas pequeñas. Ella fue testigo de mi transformación y, aunque nunca lo dijo, supe que estaba orgullosa. Una tarde, mientras compartíamos una botella de vino en su terraza, me confesó que siempre supo que tenía una fuerza escondida. Solo necesitabas romper el cascarón, Lucía, dijo, y tenía razón. El barrio antiguo de Sevilla se convirtió en mi hogar. Sus calles estrechas, sus balcones llenos de flores, el sonido del río Guadalquivir al atardecer, todo eso era parte de mí ahora. A veces
Al caminar por la plaza donde vi los títeres con Manuel y Tomás, sentía que el tiempo se detenía. Recordaba a la Lucía de antes, la que no sabía leer, la que cargaba con una escoba como si fuera una cruz. Y luego miraba a la Lucía de ahora, con un maletín lleno de documentos legales, una familia que la esperaba en casa y un corazón que, aunque seguía herido, había aprendido a latir con esperanza. Una noche, mientras revisaba un caso en mi pequeño despacho en casa, Manuel entró con una taza de té. Se sentó a mi lado y me miró con esa calma suya que nunca dejaba de sorprenderme. ¿Sabes?, dijo. A veces pienso que eres la persona más valiente que conozco. Me reí incrédula. ¿Valiente? Solo hice lo que tenía que hacer. No, respondió tomándome la mano. Hiciste más que eso. Te levantaste cuando todo te empujaba a quedarte en el suelo. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera a dormir. Miré los papeles sobre mi escritorio, los libros de derecho apilados en una esquina, las fotos de mis hijos en la pared, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, no sentí culpa, solo sentí gratitud, gratitud por haber encontrado mi voz, por haber aprendido a escribir mi nombre, por haber roto el pastel, la escoba, las cadenas, por haber elegido día tras día ser libre. Y mientras las luces de Sevilla brillaban al otro lado de mi ventana, supe que, sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo, porque ya no era la sombra de nadie, era Lucía, y eso era suficiente.